nosotros vamos a hablar sobre la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo dirigido a los propietarios horizontales en Colombia. Inicialmente voy a iniciar con un tema en inglés de la introducción y el objetivo general. Entonces, daré inicio a esta parte. Introduction. The present work is focused on the important on implementing the system of safe and health and the work SGSST in the horizontal property regime in the Colombia. Overall objective facilitate the process of implementing the occupational health and safe management system in the horizontal property the regime in the Colombia. A continuación voy a darles a conocer los objetivos específicos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a empezar con identificar y evaluar los diferentes factores de riesgos y peligros que pueden existir en una copropiedad horizontal, de los cuales tenemos los contratistas, los residentes y los trabajadores. También vamos a determinar la legislación aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde vamos a mirar las respectivas multas y sanciones por parte de la autoridad competente. Otra de las cuales podemos darles a conocer los requisitos de la norma 18001 que aplican en el ciclo PHBA. Esto quiere decir planear, hacer, verificar y actuar, que garantice una mejora continua. También podemos identificar que es cumplir con las leyes y normas aplicables al sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo. Y por último, vamos a vigilar y monitorear el estado y salud de los trabajadores en cuanto a los diferentes factores de riesgo. A continuación les voy a dar a conocer la justificación del sistema de seguridad de salud en el trabajo. Debemos implementar un sistema de gestión de seguridad en cuanto a la propiedad horizontal, donde tenemos que ver el bienestar de los trabajadores y contratistas, teniendo en cuenta que debemos tener un alto nivel de calidad en sus instalaciones. A continuación vamos a ver el planteamiento del problema en qué consiste. Previamente, antes de la elaboración del trabajo que estamos en este momento desarrollando, la investigación que desarrollamos evidencia que se requiere ejercer la vigilancia y control de las actividades para la prevención de riesgos que se están presentando en no solamente cualquier lugar de trabajo, sino en este caso en lo que son las administraciones de propiedad horizontal. Lo que deseamos es validar qué falencias estaban desarrollando anteriormente para prevenir y mitigar futuros riesgos que conlleve a que tengamos nosotros incidencia en la parte legal por falta de conocimiento e implementación de la ley que en este momento vamos a entrar a mencionar. La formulación del problema consiste en aplicar el sistema de seguridad de salud en el trabajo con el régimen de propiedad horizontal de acuerdo con la normatividad que vamos a ver a continuación. Uno de estos es el artículo 2.2.4.1 del decreto 1072 del 2015. Adicionalmente la resolución 0312 de 2019. Posteriormente vamos a entrar a validar lo que es el marco legal. Bueno, de acuerdo a lo que veníamos manejando anteriormente, vamos a hablar a continuación del marco legal. En el marco legal, obviamente esto ha tenido un desarrollo histórico, no fue desde un comienzo que se empezara a hablar acerca de unas normas o una salud y un sistema de salud y gestión en el trabajo, sino que esto ha venido progresando paulatinamente. Digamos que los primeros antecedentes podemos ver sobre unas condiciones dignas y favorables acerca de las condiciones de trabajo, se ve en el mismo código, en el código del trabajo, código sustantivo del trabajo. Posteriormente, en la resolución 2400 del año de 1979, encontramos como tal el primer lineamiento en el cual se entrega la directriz por parte del gobierno. Esta resolución pertenece en aquel entonces al Ministerio de Trabajo, una resolución en la cual le da facultades que en las empresas con la que
con que las empresas deben empezar a adoptar medidas tendientes a la prevención a la prevención, al manejo de sus empleados y a la promoción de actividades para ellos, o sea, en sí ya una parte de las mejoras. Posteriormente encontramos en la resolución 02013 del año 1986 ya la ampliación con respecto a eso. Entonces ya por ejemplo nos dicen que en todas aquellas empresas que cuenten con más allá de 10 empleados deben empezar a implementar todo ese tipo, todo lo que en este momento, lo que en algún momento se llamó el copazo y ahorita se llama el copaz, que son los lineamientos sobre higiene, salud industrial y seguridad en el trabajo. Entonces pues ya digamos empezamos a pasar de unas normas más generales a algo mucho más específico. Posteriormente encontramos el decreto 1016 de 1989, que empieza a ampliar un poquito más la facultad, ampliar facultades, es decir, que ya se tiene que empezar a tomar una serie de medidas. Lo que veníamos comentando, en el decreto 1016 del 89, empezamos a ver que se implementa la obligatoriedad de adopción de normas, de las normas tendientes a la mejora de la salud ocupacional. Posteriormente, en el decreto 1265 de 1994, ya como tal se habla que la persona que ejerza algún trabajo, alguna profesión laboral, él va a tener riesgos a futuro. Entonces, pues digamos que esto ya es un gran avance en la medida que empieza a brindarle al trabajador garantías. Por ejemplo, en este caso es que se va a atender y se van a empezar a implementar medidas tendientes a minimizar los riesgos. Por ejemplo, en el caso de una persona que toda la vida maneja soldaduras, entonces pues ya se le empieza que él debe implementar un equipo. ¿Para qué? Para que digamos de aquí a unos 10 años no vaya a tener problemas visuales, que es uno de los principales problemas por no utilizar su medida de protección, como son las gafas. Entonces pues digamos que ya en este sentido la ley ya empieza a hablar sobre la obligatoriedad para las empresas que empiecen a tener este tipo de medidas o implementos para proteger la salud de sus trabajadores en el trabajo. El decreto, tenemos el decreto 1562 del año 2012, en el cual ya se habla sobre un sistema general de riesgos laborales y una promoción y prevención de los mismos. Entonces, pues, ¿esto a qué viene? O sea, ya se empieza a hablar de una u otra forma que hay un sistema, y pues que este sistema, el sistema que conocemos actualmente, ya empieza a tener una vida y una normatividad legal. Por tanto, debemos empezar o sea, la misma ley faculta que se le tiene que empezar a dar toda esa obligatoriedad. Posteriormente tenemos el decreto 1443 del 2014, en el cual ya pues obviamente ya digamos nos habla cuáles son los elementos que debe tener este sistema general de salud y riesgos profesionales. Entonces pues ya riesgos en el trabajo, entonces ya estamos hablando, como anteriormente lo comentó mi compañero Harvey, entonces que estamos hablando del sistema PHVA. Entonces, de qué tipo de planeación se tiene que hacer, los controles que tenemos que hacer, cómo se mitigan los riesgos, y todo este tipo de normatividad ya se incorpora dentro del sistema. Posteriormente tenemos la resolución 06045 del 2014, en la cual ya se habla que esto es se crea como una política pública que tiene que ir desarrollada entre el año 2013 al año 2021. Entonces esto significa que en este momento ya en un par de años encontramos la revisión por parte del ministerio
cómo ha evolucionado Colombia con la implementación de la política de salud y riesgos en el trabajo. Entonces, pues se ve que ya puede haber una evaluación real y pues obviamente lo que esto también busca es que ya en ese momento ya esté completamente implementado en el año 2021. Posteriormente contamos con la normatividad más grande, con el decreto más grande, que es la aplicación de el 1072 del 2015, que es principalmente la norma que habla sobre todo lo que son los componentes del sistema de seguridad y gestión en el trabajo, salud y gestión en el trabajo. Entonces, pues digamos que es la norma que hace la recopilación anterior y nos da las nuevas pautas. Entonces, esta también viene de la mano con la misma ISO 18000, es una adopción de políticas y pues obviamente lo que busca es mejorar las condiciones bajo qué lineamientos se deben hacer la implementación y la revisión del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Posteriormente ya los otros decretos que vienen es sobre la misma aplicación o buscando la mejora de los mismos. A tocar un tema acerca de la norma GTC 45, que esa es la norma técnica colombiana acerca de la medición de los instrumentos que tenemos para medir y calcular los riesgos. Lo primero que tenemos que tiene esa norma en cuenta es qué instrumentos y de qué forma debemos mirar los riesgos, o sea, cómo es que se empiezan a evaluar los riesgos alrededor, en nuestro caso, en la copropiedad. Segundo, se clasifican los procesos, las actividades y las tareas que desarrollen los trabajadores, los empleados. En este caso vendríamos a hablar tanto de las personas que prestan los servicios generales, es decir, el aseo, las personas que prestan mantenimiento de primera mano, el mal llamado todero, y pues en este caso también vendremos a hablar de las personas que nos prestan servicio de seguridad. Entonces, pues este tipo de normas pues obviamente van encaminadas a que nosotros les podamos brindar unas buenas condiciones de trabajo, cumpliendo con la normatividad para presentar el mayor o ningún tipo de riesgo en el momento de que ellos presten las actividades dentro de nuestra copropiedad. Después de haber realizado las tareas, vamos a identificar los riesgos potenciales que pueden tener. Entonces, si por ejemplo ellos deben trasladar el agua de un punto a otro sobre un terreno irregular, pues obviamente eso puede ser un riesgo para la salud de ellos. Primero, porque tienen que hacer la fuerza. Segundo, porque están caminando por una zona irregular. O sea, estos son, digamos que un aspecto que se puede tener en cuenta alrededor de cómo se miran y se evalúan los riesgos. Después se vienen a mirar los controles existentes. Es decir, bueno, entonces pues digamos en el caso como les comentaba anteriormente, digamos que puede ser, no, que ya se va a empezar la instalación o se va a empezar a manejar el sistema con una manguera. Entonces pues obviamente esto va a hacer de que el trabajador pueda estar libre y no tenga que mover esa cantidad de agua como anteriormente lo estábamos colocando en el ejemplo. Ya después de realizar digamos como ese control, pues vuelve y se valora qué tipo de riesgo puede surgir a través de esa nueva actividad que está desarrollando el empleado. Entonces pues digamos que en este caso vendríamos a mirar cómo se manejaría la manipulación acerca de la manguera, de acuerdo a este ejemplo que estamos. Posteriormente vamos a mirar qué impacto, qué tipo de riesgo sería cuando este trabajador está trasladando la manguera, que es bajo el ejemplo que estamos manejando en ese momento. Entonces podemos decir que es un tipo de manguera que, por ejemplo, no se ajusta a una norma porque es completamente tiesa, o muy por el contrario que es muy maneable. Pues obviamente todo tiende a buscar el elemento idóneo que le permita al trabajador cumplir su actividad, que es lo principal.
O sea, acá nosotros no tenemos que, dentro de estas normas, mirar qué nos puede ser más económico, no. Acá tenemos que ver es lo que es más seguro para el trabajador, el bienestar del trabajador. Y por ende, pues como anteriormente lo completaban, lo hablaban en la justificación, sobre que esto no solo va a mejorar las condiciones del trabajador, sino muchas de estas toma de medidas van a mejorar los ambientes en la copropiedad. Porque si, por ejemplo, hacen falta unas bardas de seguridad para que las personas puedan tener locomoción, esto no solo le va a mejorar la condición al trabajador, porque le va a originar un ambiente más seguro, sino también a nosotros como copropietarios nos puede mejorar, porque tenemos unos puntos de apoyo y pues obviamente también esto hace que por ende las copropiedades cumplan. Ya después de esto, pues digamos, se hace una valoración del riesgo real. Entonces pues ya esto ya se empieza pues con una escala de medidas que maneja la norma. Entonces nos dice cuándo es un riesgo aceptable, cuándo ya definitivamente no es aceptable el riesgo, y pues estos son como unas valoraciones que tiene ahí. Ya después de esto, ya después de la valoración, hablamos de cómo se hace un plan de mitigación y de control de riesgos, de los riesgos que se ven existentes. Entonces, pues digamos que ya son los planes de acción que se empiezan a realizar. Posteriormente se hace una evaluación previa de qué tan conveniente es. Digamos en el mismo caso como venimos sosteniendo desde la manguera, pues qué tan conveniente sería, en vez de trasladar una manguera más grande, crear unos puntos o llaves alrededor de la copropiedad. Esto pues digamos que esto lo vendría a evaluar. ¿Por qué? Porque si digamos por las mismas características que podemos tener, las llaves tenemos que fijarlas en unos puntos en los cuales centrales que digamos pueden estorbar a los demás copropietarios, incluso también a los mismos trabajadores, pues es algo que no va a ser eficaz. Por tanto, pues merece tener una revisión en ese plan de acción, o sea, la revisión del plan de acción. Posteriormente, ya después de que tomamos una medida, debemos hacer una evaluación en el tiempo. Estos son, digamos, de lo mismo que nos plantea la PHVA, que es una revisión y una actualización en el tiempo, porque pues digamos en este momento no sirve, pero puede que a futuro surja una mejor tecnología, o también nosotros veamos la necesidad de crear otro tipo de metodología para, pues en el caso que estábamos mencionando, funcione de otra forma o una forma más adecuada. Y todo esto, pues obviamente lo más importante es tener documentación. ¿Por qué? Porque es que esto es lo que en sí nos permite ver que hemos ejecutado unos planes de acción en torno a la prevención y a la mejora de los ambientes profesionales de trabajo, y pues obviamente todo este tipo de normas vienen tendientes a mejorar la salud del trabajador, como lo comentábamos anteriormente. In this work, we can conclude the implementation in the occupation health and safe management system in the essential for age horizontal property. We can exercise surveillance on control and activities for risk prevention and where to mitigate future accidents. Thank you.